110 días. Libro escrito por José Francisco Ruiz Castro. Narrador José Francisco Ruiz Castro. Capítulo 4. En la frontera entre Guatemala y México. Talismán. Parte 2. Perdón, ¿pudiera ayudarme en algo? Comencé a mendigar. Sé que usted lleva mucho dinero. ¿Me podría prestar $100 solamente para mostrárselos a la gente de inmigración en la ventanilla? Tengo todos los papeles en orden. Tengo una visa. Necesito desesperadamente cruzar esta frontera. Tan pronto como lleguemos al otro lado, le devuelvo su dinero. Por favor, se lo suplico, téngame confianza. Yo terminaba diciendo. Dirigí mi ruego a toda persona que pasara y pudiera escucharme. Mas nadie comprendía el sentido de mis palabras, ni tan siquiera volvían su mirada, hasta que finalmente alguien se me acercó y mi esperanza despertó. Un norteamericano flaco y alto como de 30 años, con unos ojos tan azules que yo nunca había visto en mi vida, parecido al actor que en mi niñez salía en las películas de vaqueros de Hollywood, Richard Widmark, y con un acento gringo casi ininteligible, se detuvo y hablando en español, me invitó a dar unos pasos hacia un lado. Se escondió detrás del tronco de un almendro, rebuscó algo en su bolsillo derecho y finalmente sacó un fajo grueso de billetes de $100, doblados a la mitad y desamarrados. Los desplegó usando su pulgar, así como un jugador de póker hace cuando examina detenidamente sus cartas. Mantuvo su mano debajo y cerca de sus pantalones para obstruir la vista directa de los guardias que estaban parados a poca distancia. «Oh, esa es la cara que tienen los billetes de $100», me dije. Nunca en mi vida había estado tan cerca de tanto dinero. Me quedé extasiado. Finalmente mi larga espera estaba por terminarse. Definitivamente, con tanto dinero disponible, este americano podía darse el lujo de hasta fumarse uno de esos billetes y darme más de uno, pensé. «¿Tú andas buscando uno de estos, verdad?», me preguntó con una sonrisa burlona sosteniendo un billete de $100 de una de sus esquinas entre su índice y pulgar. Sí, se lo devuelvo tan pronto como pasemos al otro lado de la frontera. Solo lo necesito para mostrárselo a la gente en la ventanilla, dije casi salivando. «Jódete, cabrón, porque yo no te estoy dando un centavo. Vos sos un pendejo malparido», pronunció. Mientras emprendía su retirada hinchado de orgullo, placer y satisfacción al ver mi expresión asustada y defraudada. El gringo pronto se juntó a la fila de inmigración y me dio una última mirada de desdén. Con frecuencia me pregunto, ¿qué es lo que provoca placer en la gente cuando descaradamente humilla a otros? Tal vez es un instinto de sobrevivencia, o tal vez hay algunos grupos humanos con más tendencia al sadismo. Me invadió de repente una sensación de pavor al pensar que ese gringo pudiera ser una representación certera de la naturaleza verídica de todos los gringos. Sollocé lleno de desesperación. Ese iba a ser mi último intento. Era mejor regresar a casa, a una vida sin futuro. Si permaneciera calladito fuera de todo disturbio político, la Guardia Nacional probablemente no se diera cuenta de mi regreso. A cada lado de la calle que terminaba en la frontera, una hilera de posadas y comedores poblaban el área, algunos solamente cubiertos con champas hechas de adobe y bajos techos de paja, otros con paredes de cemento y techos de lata oxidada. Se servía comida en estos lugares todo el día y toda la noche. Las olas del viento oscilaban con una corriente constante de leña ahumada, tortillas calientes de maíz acabadas de salir del comal y frijoles negros con arroz blanco llenos de cilantro. Uno pudiera haber dicho que todo el mundo en El Carmen, el pueblo de viviendas precarias en la frontera de Talismán, iba rumbo al norte. ¿A qué distancia cerca del norte? Eso estaba por verse.
todo dependía en la persistencia y resistencia y un poco de fortuna de los transuentes. Una cosa era por seguro: todo el mundo comía bien. Esta noche, después de comer unas tortillonas tostadas llamadas chengas en El Salvador, cubiertas de queso y frijoles negros ofrecidas por una pupusera que se había hecho amiga mía, me quedé dormido debajo de un árbol de amate, a medio kilómetro de la frontera. Usé el chorizo verde de soldado de teto como almohada. Por ventura, no llovió como había sucedido todas las noches anteriores, lo que vino a ser una bendición en aquel día que se pintó como miserable. Antes de quedarme dormido, pensé y reflexioné acerca de mi vida en ese momento. Al percatarme que mi pasado reciente estaba lleno de fracasos, comencé a cobijar dudas agonizantes del futuro. Era bien conocido tanto en mi familia, compañeros de seminario, como dentro de otros amigos. Yo, como un joven que frecuentemente se zambullía en periodos de introspección extrema y a veces de melancolía, yo tenía 20 años. Sentía que era un fracaso total. No sin razones válidas, claro. En momentos de gran inseguridad, uno tiende a jugar el juego mental inevitable y bien conocido del ¿qué hubiera pasado si...? Y comienza a imaginarse el sendero que uno no tomó. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera desertado del seminario después de casi 9 años intensos de estudios, sabiendo que sostenía un compromiso profundo en ese sendero y por seguro me llevaría a una ordenación como presbítero? Es algo parecido a pretender reescribir la historia, algo que está de moda en estos momentos. ¿Qué cara tendría el mundo actual si Hitler hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué hubiera pasado si Kennedy no hubiera sido asesinado? ¿Dónde estuviéramos en el curso de descubrimiento científico si Copérnico nunca hubiera puesto al Sol, y no a la Tierra, en el centro de nuestra galaxia? Yo había pasado 3 años en Puebla, México, becado para adquirir una licenciatura en filosofía. Según se dice, se cernía sobre mí un gran futuro dentro de la jerarquía del clero católico. Pero contra todo pronóstico, me había largado fuera del seminario tan pronto llegué a Santa Ana proveniente de Puebla con el diploma en la mano. El primer día que comparecí con el obispo Benjamín Barrera y Reyes, me anunció que había cambiado de parecer. Se rehusó mandarme, como lo había prometido y era esperado, a la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, donde estaba programado que estudiaría 4 años para lograr el grado de doctorado en teología. Su decisión me llenó de una gran decepción que caló hasta la médula de los huesos y nunca pude superar. También había regresado a Santa Ana, proveniente de Puebla, con la cabeza llena de preguntas filosóficas que parecían simples y a la vez trascendentales. A una que no encontraba salida era ¿cómo se podría definir una persona humana y sus consecuencias en los requisitos del celibato? Era un concepto muy discutido por los profesores en el seminario palafoxiano de Puebla en el último año de filosofía. La definición dada por una persona humana realizada incluía libre albedrío, independencia y una relación de intimidad con otro ser humano. Entonces, ¿cómo yo podría reunir esos elementos sin enamorarme de una mujer y vivir en la santidad de un matrimonio? Me preguntaba. ¿Produciría eso un impacto en mí como el de ser condenado a vivir de manera incompleta de acuerdo con la naturaleza humana a causa del sacerdocio por el resto de mi existencia? ¿Tenía sentido ese sacrificio? La solución presentada en el seminario tenía que ver con un proceso de sublimación, a través del cual el párroco de la iglesia, si tenía éxito en este proceso, se consideraría él mismo casado con la congregación de su iglesia, con el pueblo de Dios. Las monjas tendrían que emular a Santa Teresa de Ávila y considerarse ellas mismas casadas con Jesucristo y bendecidas con el amor del Padre Dios.
Yo dudaba que mis destrezas y fortalezas espirituales pudieran llevarme a una sublimación y a un amor divino de éxtasis puramente basado en fundamentos filosóficos. Pero cuando entré a Santa Ana, había relegado esas preguntas al fondo de mi espíritu para ser contestadas otro día más lejano. A pesar de esas preguntas, seguía resuelto a seguir mi vocación y a terminar la carrera. Pero la decisión de Monseñor Barrera fue un catalizador en el proceso mental y esas preguntas tomaron de repente más peso y solidez. Su decisión de no enviarme a Lovaina fue una gran bofetada en contra de mi amor propio. Generó dudas en mí sobre la capacidad de ser el mejor y de triunfar en la vida. Dios me estaba mandando un mensaje y debía escuchar bien. Supe mucho tiempo después que Monseñor Barrera tuvo miedo de que me convirtiera en Lovaina, una institución tradicional pero con un profesorado progresista, en un revolucionario radical. Él, en su diócesis, no necesitaba curas revolucionarios. Aquellos curas demasiado alineados con las condiciones terrenales de los pobres no eran bienvenidos. Y los últimos seminaristas que habían regresado de sus estudios en Lovaina exhibían fuertes tendencias demasiado progresistas según su criterio. Entre ellos se encontraban Walter Guerra, el Chele Walter, Camilo Girón y Jesús Delgado, el Padre Chus. Eran los más talentosos y educados de Centroamérica. Les confié aquellos sentimientos al Padre Camilo Girón y a Gustavo, mi compañero del seminario. Cuando nuestras vacaciones coincidieron en Santa Ana, los dos opinaron que Monseñor Barrera era muy conservador y terco. No lo consideraban como alguien que cambiaría de parecer fácilmente después de haber tomado una decisión. Mis probabilidades, sin darme cuenta, habían sido nulas. He traído conmigo 2 becas de Lovaina para reclutar 2 seminaristas de alto récord académico. Creo que Chico, mi apodo en el seminario, es un buen candidato, le anunció el Padre Chus a Monseñor Barrera en mi presencia, pues acababa de regresar de Lovaina por segunda vez con otro doctorado en teología, pero Monseñor ni siquiera reaccionó ante la propuesta. El grupo social de párrocos, profesores y seminaristas en el seminario Juan 23 de Santa Ana pensaron que mi partida para Lovaina ya era un fait accompli. Ese día salí del Palacio Episcopal doliente, desconsolado y defraudado. Regresé a casa en ese día de julio de 1970, caminando despacio, lentamente, con unas piernas pesadas que se sentían llenas de plomo, confundido, perdido, lleno de pavor y deprimido. Necesitaba la compañía de mi compañero Gustavo, quien había decidido dejar el seminario y quedarse en Puebla. Deseaba contarle todo para oír su perspectiva aguda de las cosas, para conversar del futuro de nuevo, así como lo habíamos hecho tantas veces. La tarde ya se había puesto brillante, caliente y húmeda. A lo lejos en el horizonte, al lado sur del cerro Santa Lucía, se veía una tormenta acercándose. La gente pasaba apresurada a mi lado con mucho apremio. Pronto todo el pueblo iba a estar reventando de alboroto en plena celebración de las fiestas julias. Mi familia vivía en un apartamento de 3 cuartos en el 3er piso de las Multis, un complejo de edificios en los límites de la ciudad, ahí donde el campo comenzaba, pegado a un cafetal. Para allí iba, empujando mi paso con un pie atrás del otro, dejando todo el espacio que podía entre mí y el Palacio Episcopal, como si nunca quisiera volver. Caminé sin volver a ver hacia atrás. Recientemente acabo de medio resolver este asunto psicológico cuando con mi esposa Carolina fuimos a Lovaina, 1 hora en tren desde Bruselas. Entramos en las aulas de la universidad, en sus bibliotecas y en sus residencias estudiantiles. Me vi sentado en primera fila, como siempre me gustó, oyendo al catedrático dando cátedra de algún tema de la filosofía escolástica o de la teología de Tomás de Aquino,
y muy atento tomaba apuntes copiosos. Grabé en el teléfono celular las famosas campanas de la torre de la biblioteca. Sentado frente a la pizarra me transporté a 1970, momento que desencadenó especulaciones respecto a qué hubiera sido de mí. Teto dice que me hubiera graduado con honores en doctorado en teología y de regreso en El Salvador me hubiera integrado de lleno al movimiento revolucionario y por seguro hubiera muerto asesinado por la Guardia Nacional. Llamé por teléfono al padre Camilo para contarle de este viaje a Lovaina. Se rió y a veces su voz se quebrantaba un poquito mientras evocaba sus vivencias en Lovaina ya por los primeros años de los 60. Nunca regresé al Palacio Episcopal para hablar con Monseñor Barrera. Tampoco él hizo intentos para buscarme como un padre amoroso y comprensivo lo hubiera hecho. Mi corazón profundamente necesitaba que él me orientara, aconsejara o tal vez conversara conmigo, su hijo espiritual, acerca del futuro y mis opciones en la vida. Monseñor no era dado a establecer conversaciones con intimidad, así como muchos clérigos católicos. Esto tiene que ver, creo, con su entrenamiento religioso y elevado fuera de realidades personales complicadas. Esto es un gran error. Se dio por vencido conmigo fácilmente, Monseñor Barrera. Ahora bien, estrictamente hablando, nunca expresó de forma directa que dejara el seminario. Nunca me sacaron de allí. Me descartó como si hubiera sido, en todo el recorrido de seminarista, solo un apéndice del futuro de Gustavo. Y como Gustavo no había cumplido con su promesa o contrato implícito de hacerse cura, él no vio necesario el emprender mi rescate, puesto que mi vocación, por asociación, se dirigía al mismo final. Me convertí en un valor cuestionable. Gustavo le envió una carta antes de que yo llegara a Santa Ana donde explicaba que abandonaba el seminario y definitivamente se quedaba a residir en Puebla. Para el obispo yo era parte del paquete y asumió, ahora pienso, que también yo había firmado lo de la carta. Esta es otra posibilidad que pudiera explicar la conducta fría del obispo. Las cosas nunca se aclararon. No fui expulsado, tampoco dije que me salía. El asunto se quedó en un limbo. De todas maneras, totalmente abandonado por él, a quien veía como un padre, ya afuera de la vida regimentada del seminario con nada que hacer, me encerré en el cuarto por varios meses, conmocionado, mirando hacia el techo raso, en una profunda obscuridad. El mundo real afuera del seminario me era incomprensible, una tierra desconocida, un mundo desconocido, con un lenguaje social indescifrable y unas convenciones culturales extrañas. Sus habitantes me parecían extremadamente preocupados con la vida diaria. Todo afuera me sonaba como jerigonza y monotonía trivial. Me balanceaba entre la lucidez y el colapso psicológico total. Me pasaba como aquel buceador que al salir del agua muy rápido casi se desmaya por no haberse dado suficiente tiempo para la descomprensión. Este cambio vital por poco me mata. No encontraba un lugar donde pudiera esconderme y escapar de las miradas decepcionantes de la comunidad. Teto era el único que se animaba a entrar al cuarto, mi refugio, para incitarme a que lo acompañara en sus rondas mundanas. Al entrar me encontraba en la misma posición sobre la cama, con la nariz apuntando hacia la pared más cercana, los ojos bien abiertos, sin parpadear, visualizando un punto lejano en el horizonte. Antes miraban hacia el cielo raso del cuarto, pero este ya había perdido su encanto. ¡Vamos! ¿Por qué no prueba un poco de esta marihuana que cultivo en un lote escondido de la hacienda? La traigo fresquecita, de contrabando en el tren cada fin de semana. Teto me preguntaba, ¿por qué no vamos al concierto de rock que tiene el grupo musical de tío Mitchell en el Parque Central? Teto insistía. Lo invito a ir a donde las putas, cabrón. ¿Por qué puta no se sale de este maldito cuarto, cabrón? Mi hermano Teto me tentaba seriamente. Mientras tanto, mi otro hermano Rafael, el poeta de la casa,
para tratar de entender mi condición precaria, decidió escribirme poemas tristes y cuentos alegóricos de mucha potencia, como queriendo resucitarme. Entró un día al cuarto para recitarme un poema titulado Mi héroe caído. ¡Auch! Yo era su héroe, me leía, su Ulises. Le dolía cómo incomprensiblemente un héroe puede llegar a caer vencido totalmente por los golpes de la vida. El poema explicaba cómo él se sentía defraudado por mí, por mi debilidad, por la incapacidad de pararme fuertemente y enfrentar la nueva situación y el bochorno familiar. Mis tías beatas se sumaron al dolor. Cuando se reunían con mi mamá a tomar café, al mencionar mi nombre, pequeñas lágrimas irrigaban los surcos de sus bronceadas y ajadas mejillas y pronto sacaban sus pañuelos blancos para secarlas. Pirri, el menor de nosotros, permaneció desapercibido ante todo mi dolor, muy distante en edad y desarrollo para comprender. Lo que continuó fue un periodo de profunda depresión, mal ajuste social e ineptitud. Las esperanzas de mi familia entera de obtener seguramente un asiento en el cielo, una creencia en las familias católicas cuando uno de sus miembros llegaba a ser cura, había desaparecido de la noche a la mañana. Las tías beatas y estrictas en la devoción católica que se levantaban a las 6 de la mañana para ir a misa y comulgar en la parroquia del apóstol Santiago en Chalchuapa y frecuentemente me observaban ayudar al cura Emiliano Caballero en la celebración de la misma, lloraban con angustia y aumentaban sus limosnas. Ya con 20 años cumplidos, yo no tenía ni la más mínima idea de lo que era el mundo. Después de haber vivido casi 9 años enclaustrado en seminario, había salido hecho un Virgo física, mental y socialmente, y sobre todo un Virgo de corazón. Chepito, hijo mío, sálgase de la casa a hacer cosas, así como yo veo los otros muchachos a hacer. Ya no me ayude a cocinar, no necesito ayuda. Mi mamá invariablemente me exhortaba durante esos días, cuando yo osaba salir del cuarto a comer algo y en búsqueda de un poco de alivio en su presencia.